por supuesto también a ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía a esta hora de la mañana. Como bien anunciaba Rachel, hoy quiero acercarme de forma apretada, por supuesto, no solamente por el tiempo que tenemos en esta sección, sino porque creo que harían falta muchas más secciones para abordar todas las aristas que quisiéramos y que se merece. Un gran músico, trompetista, hombre, amigo, bueno, en fin, una gran figura de la música cubana que lamentablemente, como ustedes conocen, falleció ya hace algunos años, en el año 2021. Hablo del Greco, José Miguel Crego, pero bueno, su apodo de estudiante fue, incluso familiar, fue el Greco. Un hombre, bueno, realmente importante en la música, no solamente en la trompeta como instrumento, sino también en otro instrumento afín de la familia de los vientos, de los metales, que es el fliscorno. Bueno, ahí casualmente estamos viendo, ese es el fliscorno, es una trompeta, para aquel que gusta de estas especificaciones técnicas, pero un poquito más ancha, toda la curva del recorrido que hace en las vueltas, y bueno, también el sonido es distinto, o sea, un instrumento muy mezclado al jazz, evidentemente, ¿no? Un género que el Greco le vino como anillo al dedo desde jovencito, género que lo fascinó y del cual fue uno de sus más grandes exponentes, y bueno, se especializó como trompetista, por supuesto, y bueno, también como, ahí lo ven, pues un fliscornista de marca mayor. Hay, bueno, antecedentes incluso en la carrera del Greco, o sea, mi generación lo conoció, o al menos yo lo conocí ya cuando, en mi época de estudiante, cuando ya Greco era un hombre que había pasado por varias instituciones, pero que en aquel momento estaba formando parte ya de lo que sería en pocos meses el estreno. Y recuerdo, estábamos en un grupo de muchachos y muchachas en lo que era, bueno, lo que sigue siendo el nivel elemental de música, pero en época era mi nivel elemental. Y en unos meses sabíamos, porque muchos de mis compañeros eran o sobrinos o parientes de muchos de los músicos que integraron ese gran formato de la música cubana, ese referente obligatorio de la música cubana que fue y seguirá siendo NG La Banda. Digo fue por lo que significó el concepto iniciático de NG La Banda en el 87, todo lo que conllevó a esa revolución en la música popular bailable, también dentro del concepto del jazz, de la timba incluso, como género que defendió NG y que también desarrolló muchísimo, aunque bueno, por supuesto, no puede hablarse de que hubo en esas polémicas a veces, que no me gusta diluirme, ¿no? En el buen sentido, porque buscar un padre o un padrino para la timba es bien complejo, fue un género, o es un género bien complejo, y que bueno, tuvo muchos padres, muchos antecedentes, muchos caminos que llevaron ya digamos, a la visibilidad del género per se. Pero como quiera que sea, es indiscutible que toda esta generación, formada en los 70 en la ENA, y que durante muchísimos años hizo música popular bailable, ya se mezclaba el término descarga con el término timba cuando descargaban, y bueno, todo lo que significaba como concepto musical, bueno, vería la luz ya y con mucha fuerza en la década del 80. Aquí este video, bueno, este es un video de archivo, evidentemente, de aquel programa Mi Salsa, dirigido, y siempre hay que hablar de ese gran maestro y amigo, y bueno, en lo personal, un saludo, un abrazo. Tuve la dicha de trabajar a sus órdenes hace muchos años, que es Víctor Torres, y Mi Salsa hacía estas cosas, y hago una promoción indirecta o directa. No solamente Mi Salsa llevaba a los grandes salseros o timberos de aquellos momentos que vieron la luz en la década del 90 en Cuba como expresión sonora, sino también que hacía este tipo de descargas. Hemos visto algunos programas de archivo y bueno, lo podemos buscar también en las redes. Ahí tenemos, bueno, a Vizcaíno, pues, lo estamos viendo, a Pan con Salsa, Miguel Ángel Pan con Salsa, en el bajo Feliciano Arango, bueno, en fin, el quinteto inicial de Top Secret, hecho por el Greco, que bueno, muchos de estos venían de NG. Ahí está Oviedo en el drums, es decir, una serie de alteraciones de músicos, de estrellas, que formaron parte también de NG, y que bueno, el Greco, por esa gran amistad y ese gran compromiso que tenían todos de tocar con todos, pues hizo este primer acercamiento a Top Secret. Y decía que bueno, fue una época importantísima dentro de la música popular cubana, dentro del jazz, aquella década. Bueno, el Greco viene también de la Orquesta Cubana de Música Moderna, de otros formatos importantes, de muchas colaboraciones con muchos artistas, y bueno, ya NG un poco fue la consagración para muchos de nosotros, porque bueno, era, no sé si ustedes recuerdan aquel eslogan que acompañaba a NG en sus inicios, que se llamaban Los Metales del Terror. Bueno, ahí estaba el Greco, ahí estaba Chapotín, el Pío Chapotín, Averov, en fin, Los Metales del Terror realmente.
y bueno, todo el desarrollo del Greco como músico, que lo lleva después, no solamente de su época en la Orquesta Cubana de Música Moderna, no solamente como fundador, junto al Tosco, junto a Pan Gonzalza, junto a toda esta generación importante de músicos que hacen NG, sino también cuando hace su propio quinteto. Es decir, un hombre que es capaz no solamente de integrarse a una cuerda, de integrarse a un concepto de una orquesta, como dice Wynton Marsalis, ¿no? O sea, una cosa es ser un músico de atril y otra cosa es ser, o sea, de una cuerda, integrar un empaste determinado y otra cosa es ser un solista. Y él podía lograr las dos cosas con una facilidad y un desdoblamiento y una ductilidad increíble. Hay mucha discografía que le debemos al Greco y muchos discos que hizo. Yo traje hoy dos apenas, que creo que sí, que nos va a dar tiempo a mostrarlo, porque creo que dan la medida de esa yo decía ahorita, ductilidad, de esa manera de poder enfrentarse al mundo discográfico y dejar un legado, dejar, como me gusta decir, el disco es el papiro de nuestro tiempo, dejar toda una constancia, decir, un legado, valga la redundancia, ya lo dije ahorita. Y yo creo que estas dos producciones que traje por acá como ejemplo, que son álbumes, vamos a mostrarlas, por favor. Vamos a ponerla aquí para que ustedes la puedan ver también, de forma que no tenga brillito, ni mucho menos en cámara. Este acercamiento, por ejemplo, este fue un disco importantísimo que Greco hizo y que, bueno, también en formato de álbum, es decir, un disco doble. Vamos a abrirlo, está por acá. Vamos a mostrar, vamos a darle la vuelta para que... Este fue con Unicornio, con el sello Unicornio de Producciones Abdala. Este es el volumen 1 y bueno, aquí tenemos el volumen 2. Algo que, bueno, recoge parte de ese legado con Top Secret, con el quinteto, que no tenía un formato, o sea, era un quinteto, era un formato rígido en el buen sentido, ¿no? O sea, un quinteto, bueno, piano, bajo, drums, en algunos casos percusión cubana. Lo que podían cambiar eran los músicos, los integrantes de ese quinteto, que podían ser, bueno, aquí en esta graficación vimos a Vizcaíno, por ejemplo, pero podía ser Angá en otros momentos, podía ser el mismo Tata como invitado, o sea, podían ser otros músicos u otros que pudieran estar. Aquí, bueno, son temas bueno, este es Gregoriando Unido, un poco haciendo alusión a su apodo, Gregoriando, volumen 1, volumen 2. También tenemos este otro, vamos a verlo, si quieres, este otro álbum que también fue importante en su carrera. Ahí lo estamos viendo, esta es Mi Mecánica. Este es anterior, este es un poquito anterior a Gregoriando, también en formato doble. Vamos a abrirlo para que ustedes puedan verlo bien, amigos televidentes. Aquí estamos, bueno, siempre con su instrumento, con su fliscorno, con todo ese concepto que tenía visualmente, que también ayudó muchísimo a su posicionamiento desde el punto de vista mediático, ¿no? Y musical. Y bueno, lamentable su pérdida, porque fue un hombre que lamentablemente, como todos los que le conocimos de cerca, padeció de una enfermedad desde casi que joven. En plena madurez se le diagnostica Parkinson, y el Greco, bueno, eso por supuesto le impedía. Tocó muchos nos preguntamos de dónde sacaba esa fuerza, esa vitalidad, digamos, tenacidad para seguir tocando aún estando enfermo. Hacía proyectos, ayudaba a los jóvenes, tenía sus peñas, recuerdo varias peñas que fue invitado, grababa, es decir, un hombre que estuvo hasta el último día de su vida casi que trabajando y tocando un instrumento tan difícil como la trompeta y el fliscorno, ¿no? Por tanto, creo que nuestro homenaje a él siempre será eterno y que, bueno, que queda su música, queda su legado, queda su magisterio para muchas generaciones de músicos cubanos. Hoy recordamos al Greco acá en esta sección. Buenos días para ustedes y hasta un próximo encuentro.